Mi nombre es Francisco y yo voy a hablar sobre la definición y beneficios de la normalización de base de datos. También la definición de la primera forma de normalización. La normalización es el proceso de organización de los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas, según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. La normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con el objeto de minimizar la redundancia de datos y facilitando su gestión posterior. ¿Y qué beneficio nos da? Consistencia de datos. Se evita guardar versiones desactualizadas, encontrar datos duplicados en diferentes partes de la empresa y distintos tipos de relaciones entre datos del producto, sin alguna jerarquía clara. Relación de datos sólida. Esto facilita la identificación de la relación de datos y corrige cualquier aislamiento o inconsistencia de información que pudiese haber en la base de datos. Conexión a otros sistemas. Con una buena organización de base de datos, al instalar sistemas será más rápido y sencillo y podrá conectarse de manera fácilmente a base de datos de empresas sin ningún tipo de atrasos ni tener que corregir problemas en la sincronización de los datos. Mayor seguridad. Se incrementa la seguridad ya que la normalización hace que los datos tengan una localización más precisa. Ahorro de costes. Es mucho más sencillo mantener la base de datos que ya tienes y realizar nuevos añadidos. También es más rápido conectar las fuentes de datos a cualquier sistema interno o externo, pues no serán necesarias revisiones para asegurar que los datos enviados son correctos. La primera forma normal. Es forma normal usada en la normalización de base de datos. Una tabla de la base de datos relacional que se adhiere a la 1FN es una que satisface cierto conjunto mínimo de criterios. Estos criterios se refieren básicamente a asegurarse que la tabla es una representación fiel de una relación y sea libre de grupos repetitivos. Según la definición de Date de la 1FN, una tabla es 1FN si solo es isomorfa a alguna relación, lo que significa específicamente que se satisface de una de las siguientes 5 condiciones. 1. No hay orden de arriba a abajo en las filas. 2. No hay orden de izquierda a derecha en las columnas. 3. No hay filas duplicadas. 4. Cada intersección de fila y columna contiene exactamente un valor de dominio aplicable. Nada más. 5. Todas las columnas son regulares. Es decir, las filas no tienen componentes como IDs de fila, IDs de objeto o timestamps ocultos, etc. Ejemplo. Suponga que el diseñador principiante desea guardar los nombres y los números telefónicos de algunos clientes y se procede a definir una tabla de cliente como la que se muestra a continuación. En ese punto, el diseñador se da cuenta de que uno de los requerimientos es guardar múltiples números telefónicos para algunos clientes. Razona que la manera más simple de hacer esto es permitir que el campo teléfono contenga más de un valor en cualquier registro y que diga de la manera siguiente. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Alejandro y continuaré con el tema. La 2FN. Elimina subgrupos de datos en múltiples filas de una tabla y crea nuevas tablas con relaciones entre ellas. Y para poder acceder a la 2FN necesitas previamente tener la 1FN. Ejemplo. Todos sus atributos que no son de clave principal tienen dependencia funcional completa respecto de todas las clases existentes en el esquema. En otras palabras, para determinar cada atributo clave no se necesita la clave primaria completa, o no vale con la subclave. La 2FN se aplica a las relaciones que tienen claves primarias compuestas por dos o más atributos. Si una relación está en 1FN y su clave primaria es simple, que tiene solo un atributo, entonces también está en 2FN. Por tanto, de las soluciones anteriores, la tabla empleados B está en 1FN y la tabla emails no tiene atributos no clave, por lo que el esquema está en 2FN. Sin embargo, tenemos que examinar la dependencia funcionales de los atributos no clave de empleados o empleadas. Las dependencias funcionales que tenemos son las siguientes: NSS, nombre, salario, email, puesto, salario. Como la clave es NSS e email, las dependencias del nombre, salario y email son incompletas, por lo que la relación está en 2FN. En general, tendremos que observar los atributos no clave que dependan de parte de la clave. Para solucionar este problema tenemos que hacer lo siguiente.
para los grupos con atributo de dependencia completa M. Eliminar R el atributo M. Crear una relación N con atributo M y la parte clave primaria K, de la que depende que llamaremos K'. La clave primaria de la nueva relación será K. Siguiendo el ejemplo anterior, crearíamos una nueva relación con atributos que tienen dependencia incompleta. La 3FN. Una relación está en tercera forma si y solo si está en 2FN. Y además, cada atributo que no está incluido en la clave primaria no depende transitivamente en la clave primaria. Por lo tanto, a partir de un esquema 2FN, tenemos que buscar dependencias funcionales entre atributos que no estén en la clave. En general, tenemos que buscar dependencias transitivas de la clave, es decir, secuencias de dependencias como la siguiente: K igual a igual a E, donde A y B no pertenecen a la clave. La solución de este tipo de dependencias está en separar en la tabla adicional N, los atributos B, y poner como clave primaria de N, el atributo que define la transitividad de A. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos detectar la siguiente transitividad. NSS es igual a puesto es igual a salario. Por lo tanto, la descomposición será la siguiente. En la explicación anterior se pudo observar diferentes cosas sobre la normalización en base de datos, sus beneficios, el significado y otros ejemplos que se pudieron ver, mostrando paso a paso y el proceso explicado a detalle sobre el problema que había, además de mostrar información adicional sobre el tema. Al final es un tema bastante entretenido, pero es algo confuso al principio, pero al hacer su debida información y investigación y saber sobre el tema, se facilita poco a poco. En mi opinión es un tema bastante interesante de aprender. Eso será todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias.